Breve explicación de la translocación de grupo, sistema fosfotransferasa y ruta Eppstein-Meinhof-Parnas, dirigidas a personas con fundamentos en microbiología y fisiología microbiana. Es importante entender que muchas de las bacterias anaeróbicas y entéricas transportan glucosas a través de la translocación de grupo, sistema de fosfotransferasa, que son grupos de proteínas que transportan y fosforilan azúcares. Este sistema está compuesto por enzimas no específicas y enzimas específicas. Las enzimas no específicas, como la enzima 1 y la HPR, que es una proteína que contiene histidina, no son específicas porque son comunes en este tipo de sistema. Las enzimas o proteínas que están unidas a la membrana sí son específicas, tienen especificidad para el azúcar que van a transportar. En este caso, el azúcar que estamos evaluando es glucosa, así que van a ser específicas para este tipo de azúcar. El donante de fosfato en este sistema es el fosfoenolpiruvato, que es un intermedio glucolítico, y vamos a verlo cuando estemos estudiando la ruta EMP. El fosfoenolpiruvato dona un fosfato a la enzima 1. La enzima 1 transfiere el fosfato a la histidina. La histidina lo transfiere a la enzima 2A. La 2A lo transfiere a la enzima 2B. La enzima 2C es una enzima que está incrustada en la membrana citoplasmática y a través de ella la glucosa va a pasar a través de la membrana citoplasmática para entrar al citoplasma de la célula. En el transcurso o en la entrada de la glucosa, la enzima 2B va a transferir el grupo fosfato la enzima, aquí tenemos a la glucosa, y la enzima 2B va a transferir el grupo fosfato a la glucosa, la va a fosforilar. Cuando glucosa entra al citoplasma, entra como glucosa 6-fosfato, aquí vemos la glucosa con el fosfato porque ya fue fosforilada, y entra como glucosa 6-fosfato porque ya fue fosforilada. Esta glucosa 6-fosfato la que vemos aquí. Porque la glucosa, claro está, que fue transportada a través de este transporte, fue fosforilada, pero fue fosforilada por la esoquinasa. La esoquinasa también puede fosforilar otras esosas como la manosa, y este proceso va a requerir de ion de magnesio. Entonces la glucosa, ya tenemos de glucosa 6-fosfato, y la glucosa 6-fosfato se va a isomerizar a fructosa 6-fosfato por la glucosa 6-fosfato isomerasa. Estas dos reacciones van a requerir también de iones de magnesio. La fosfofructoquinasa fosforila a glucosa 6-fosfato en fructosa 6-fosfato. Lo que va entonces es cuando la fosforila, por esta razón, ahora vamos aquí a tener fructosa 1,6-bifosfato, porque lo ha fosforilado. Esa es la reacción que vemos aquí. Ya tenemos fructosa 1,6-bifosfato. La fructosa 1,6-bifosfato adolasa va a escindir a la fructosa 1,6-bifosfato
en dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. La enzima triosa fosfato isomerasa se encarga de equilibrar a la dihidroxiacetona fosfato y a los gliceraldehídos 3-fosfato. Los gliceraldehídos 3-fosfato se sintetizan ayudan o promueven a que se sinteticen los fosfolípidos. La gliceraldehído, aquí vamos a tener ahora el gliceraldehído 3-fosfato que estaba en el slide anterior. Aquí el gliceraldehído 3-fosfato se va a oxidar, pero se va a oxidar y se va a fosforilar a la misma vez. Y los electrones que se liberan van entonces a reducir el NAD a NADH. El gliceraldehído 3-fosfato, entonces, como parte de esta reacción donde se oxida y también se fosforila simultáneamente, ahora entonces, y esto está mediado por la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, ahora entonces vamos a tener 1,3-bifosfoglicerato. La 1,3-bifosfoglicerato va entonces a venir la 3-fosfoglicerato quinasa y va a catalizar la formación de ATP a partir de ADP y de 1,3-bifosfoglicerato. Esto es una fosforilación a nivel sustrato. El 3-fosfoglicerato sirve para la síntesis de aminoácidos como serina, glicina y cisteína. El 3-fosfoglicerato se va a convertir en 2-fosfoglicerato por la fosfoglicerato mutasa. Y el 2-fosfoglicerato se va entonces a deshidratar a fosfoenol piruvato mediante la acción enzimática de la enolasa. Este fosfoenol piruvato proporciona energía a la translocación de grupo y se utiliza para sintetizar aminoácidos. Si recordamos cuando discutía que el fosfoenol piruvato es el que dona el fosfato que se utiliza para la translocación de grupos, pues ese fosfoenol piruvato es el que se produce en esta ruta. Y entonces, pues, como ya dije, pues también se utiliza para sintetizar aminoácidos. Y terminamos entonces con la producción de dos moléculas de piruvato, importantes para el próximo ciclo que se discute. Aquí el gliceraldehído 3-fosfato que vemos aquí también va a ser un intermedio en la ruta esosa monofosfato y en la Etner-Dudoroff, así que van a compartirse ambas rutas en las que ya mencioné. Si contamos la cantidad de ATP, vemos que se sintetizaron 4 ATP y se consumieron 2 enlaces de fosfato de alta energía, lo que resulta entonces en una ganancia neta de 2 ATP. El NADH reducido en esta ruta se va a reoxidar luego en la respiración aeróbica y anaeróbica y en la fermentación también. Los precursores metabólicos que se produjeron en esta ruta
fueron usando de base glucosa 6-fosfato, pues precursor de polisacáridos, fructosa 6-fosfato, precursor de péptido-glicano, gliceraldehído 3-fosfato, precursor de lípidos, 3-fosfoglicerato, precursor de aminoácidos, fosfonol piruvato de aminoácidos también y piruvato de aminoácidos también.